Maestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una entrevista muy interesante del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que dio a un medio de comunicación nacional. Ahí habla de temas que nos importan a nosotros, por supuesto, como maestros y como padres de familia, que es el inicio de clases, cuándo se dará, cómo se dará y en qué circunstancias lo hará. Sí se han mencionado algunas fechas, pero en esta entrevista muy particular, la verdad es que se manejan otros aspectos que no ha dicho en otros lados. Así es que, bueno, pues si quieres saber qué dijo Esteban Moctezuma el 30 de abril, pero que nos importa a todos nosotros, padres de familia y maestros, bueno, pues te invito para que te quedes con nosotros. Como te lo dije anteriormente, vamos a escuchar los fragmentos más importantes que dijo Esteban Moctezuma a un medio de comunicación nacional. Estamos en medio de esta pandemia de COVID-19, se han dicho varias cosas respecto al regreso a clases, por eso le preguntamos a usted directamente, ¿es definitivo el regreso a clases para el 1 de junio, secretario? Mira, como bien sabes, Azucena, todo el gobierno federal y en realidad toda la población debe de atender los dictados del Consejo de Salubridad General. Entonces, en la última ocasión que platicamos con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud recomendó que pudiéramos, en principio, pensar en que el 1 de junio podría ser una fecha conveniente para regresar a clases. No ha cambiado esa fecha, pero tendremos que ratificarla porque, como dijo el subsecretario López-Gatell, será así y solo sí al guardar toda la población las medidas de distanciamiento social podremos aplanar la curva de contagio y entonces sí regresar el 1 de junio. Si no se cubren estas solicitudes que hace la Secretaría de Salud, entonces tendrá que revisar la fecha. Pero la Secretaría de Educación Pública no determina el regreso, lo determina la Secretaría de Salud y junto con el señor presidente de la República. Porque cuando lo mencionaron, bueno, hubo incluso algunos gobernadores que dijeron, a ver, yo no, aunque se dé una orden, digamos, de regreso a clases el 1 de junio, si en mi estado las condiciones no están bien, no vamos a acatar la resolución. Porque parece muy pronto, secretario, y pareciera que obtuvimos una fecha de regreso a clases sin necesidad de adelantar vísperas o de generar más incertidumbre, ¿no le parece? No, a mí me parece que es muy importante tener fechas referenciales, como dijo el propio doctor López-Gatell, y afirmó que era una fecha de referencia. Nosotros estamos preparados para regresar el 1 de junio, pero la salud es lo que más le importa al señor presidente, es lo que más le importa obviamente al sector salud y a nosotros. Entonces la salud es primero y en función de cómo avance la epidemia, se tendrá que tomar la decisión definitiva. Bueno, pues ahí tienen ustedes la primera declaración. ¿En qué fecha regresamos a clases presenciales? Bueno, hay un día que ya se ha estipulado, que como le dijo el propio secretario de Educación, es el 1 de junio. Sin embargo, más adelante en esta entrevista, él nos maneja que, bueno, pues que los maestros tenemos una semana más de capacitación y luego tenemos una semana más de CETE, de tal suerte que yo en lo particular creo que el secretario de Educación piensa que para el 15 de junio estaremos regresando a clases. En realidad, pues no sabemos, porque todo va a depender. ¿De qué va a depender? Bueno, pues de la situación de contagios en Durango. Si las personas, si nosotros concretamente en Durango, en Chihuahua, en Parral, donde quiera que me estés viendo, si sigues saliendo a la calle, si sigues organizando fiestas, si sigues permitiendo que tus niños salgan a jugar hasta altas horas de la noche, definitivamente esto se va a postergar. ¿A quién nos perjudica esto? Pues a todos, a los comerciantes, a los que se dedican a la venta diaria para obtener ingreso, a ti que estás en casa, aunque estés en casa ya tenemos casi 2 meses. Es decir, depende única y exclusivamente de nosotros el que nos quedemos en casa y que esto se apresure, de tal suerte que podamos regresar a clases, como ya se ha dicho, el 1 de junio o el 15 de junio, que yo pienso que es cuando
cuando tiene pensado el secretario de Educación que podemos regresar. Vamos a seguir viendo la entrevista que toca temas muy interesantes en la siguiente parte. Hay países, secretario, seguro, desde luego usted está al tanto, que han decidido ya cancelar este ciclo escolar, dejarlo por la paz para quitar un poco de estrés y de presión, porque se había cursado ya la mayoría del curso, dejarlo por la paz y esperar hasta el siguiente ciclo escolar. ¿No lo han ustedes pues considerado? Mira, lo que sucede es que compararnos con otros países a veces es un poco complicado, porque depende cuándo empezó la epidemia en cada país, el grado de evolución que tiene. De acuerdo a cuando empezó, por ejemplo, el primer contagio en México es, por ejemplo, un mes más adelante de Estados Unidos, por ejemplo, y es más de un mes y una semana de Europa. Entonces, no debemos de tomar las comparaciones así. Y en el caso de México, cuando nosotros dejamos de asistir a clases, que fue el 23 de marzo, ya teníamos avanzado el 73% del curso escolar. Así es. Esto quiere decir que nos falta una cuarta parte, y en las 8 semanas que tenemos programadas para tener el regreso presencial, vamos a cubrir esa parte, de manera que estamos ciertos de que vamos a salvar el ciclo escolar. ¿De manera presencial, secretario? De manera presencial. Bueno, pues lo veremos de aquí al 1 de junio. Por ejemplo, ¿qué garantías se les va a dar a los padres de familia de que los niños van a estar seguros en la escuela? Y perdón, regreso a algunas experiencias internacionales. Hay países que han dicho grupos no mayores de 20 personas, sanitizando los salones todos los días. Incluso hay quien ha puesto mamparas para separar alumno de alumno. ¿Qué garantías para regresar a la escuela va a dar la Secretaría de Educación, Esteban? Azucena, en primer lugar, sí quisiera volver a la pregunta anterior. Yo te respondí que en función de las condiciones de salud se regresaría o no. Entonces, si regresamos más tarde del primero, obviamente vamos a salir del ciclo escolar más tarde. Claro. Por eso te puedo decir que sí habrá un periodo presencial para concluir el ciclo escolar. Bien. Entonces, no queremos ser rígidos, somos bastante flexibles, y afortunadamente tenemos un magisterio que también está contribuyendo de una manera muy importante a que el ciclo se salve. En que si salimos más tarde, pues entonces el ciclo escolar concluirá más tarde. Pero sí requerimos de un regreso presencial precisamente para cerrar el ciclo. Y podría incluso unirse con el siguiente, secretario. Tendríamos que recorrer el término de este ciclo. Había afortunadamente una semana de capacitación, que esa ya la podemos quitar porque estamos en este momento capacitando al magisterio. Teníamos una semana de consejos técnicos escolares que también vamos a reprogramar, y ya habíamos pensado en terminar en vez del 6, el 17. Sí. O sea que márgenes tenemos para, sin estresar al sector educativo, poder concluir el ciclo de manera presencial. Para nosotros es muy importante la relación maestro-maestra, alumno-alumna. Lo que estamos haciendo de Aprende en Casa no sustituye a la escuela. Así es. Lo que queremos hacer, y esto lo dije muy claramente desde el principio, es que el aprendizaje continúe. Y afortunadamente tenemos ya una encuesta muy bien elaborada que nos dice que alrededor del 75% del magisterio sigue en contacto con sus alumnos y siguen aprendiendo en casa. Es decir, secretario, esto es para que los niños mantengan una disciplina, se mantengan en contacto con los maestros, pero la conclusión del ciclo realmente se va a dar cuando regresen a las aulas. Así es, ese es el tema, y debemos decirle a todas las niñas y a los niños, sobre todo hoy, que es su día, que no se preocupen, que estén tranquilos, que el regreso a clases va a ser un regreso en donde lo que va a haber fundamentalmente es calidez. Se les va a recibir para continuar con su aprendizaje, y cada niño va a recibir la atención que merece de parte de sus maestros y maestras
para que se le atienda en el rezago que pueda haber tenido por el receso que estamos viviendo. Muy bien, pues temas interesantes los que ha abordado el secretario de Educación. Hasta el 23 de marzo, dice, ya se había avanzado el 73% del ciclo escolar. Y con las 8 semanas, es decir, 2 meses de regreso presencial, el ciclo se terminará sin problemas. Quiere decir que ya tienen pensado que los maestros de toda la República Mexicana regresemos 8 semanas. Es por eso que yo manejaba hace un rato que si entramos no el 1 de junio, porque seguramente es muy pegado, de hecho el punto crítico de la pandemia todavía no se da, se va a dar entre el 8, la segunda y tercera semana de mayo, es por eso que el 1 de junio, pues la realidad es que está muy pegado al pico de la curva epidemiológica. ¿Será el 15 o tal vez será después, dependiendo de qué? Pues una vez más te lo repito, de que tú y de que yo no salgamos de casa, de que no dejes salir a tus hijos hasta altas horas de la noche, de que no organices fiestas, de que no te juntes en la calle con tus vecinos, porque el contagio se hará mayor. Así es que, pues depende de nosotros, es la realidad. Y manejó temas muy interesantes, ¿verdad? Aprende en casa no sustituye a las clases presenciales, no sustituye a la escuela. Pues obviamente que no, porque ahí los maestros repetimos una vez, repetimos 2, repetimos 3, repetimos 4, hasta que a los niños les queda claro el tema que se está tratando. Y si no, buscamos una estrategia, y si no, otra estrategia. Vamos con otro punto interesante de la entrevista al secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Secretario, regreso a la pregunta que le hacía respecto si hay un factor de salud, por supuesto, primero la vida y la salud, luego vamos por las clases, pero también al momento de regresar a clases hay un factor emocional, un factor psicológico. Hay padres de familia que dicen, yo no puedo mandar a mi hijo a la escuela en un salón donde hay 60 alumnos y además en algunos no hay aire acondicionado, no hay ventilación. Hay padres que dicen, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela. ¿Qué garantías físicas de seguridad, de sanitización, etcétera, se les va a dar a los padres de familia en todas las escuelas del país, secretario? Azucena, no hay 60 alumnos en los salones. En general, podemos decir que los salones que están muy poblados tienen alrededor de 35, 40. El promedio es 20, pero la pregunta creo que es muy importante. Al regresar a la escuela, una de las cosas que vamos a impulsar es lo que llamamos la higiene escolar. Antes de regresar va a haber una limpieza de la escuela de manera profunda. 2, va a haber filtros sanitarios a la entrada, como los hubo antes de salir. 3, van a operarse los comités de higiene que ya se establecieron en la semana previa a Semana Santa. Y 4, pues va a haber toda una relación entre todos los agentes educativos para que en la escuela se busque siempre la higiene y la limpieza como parte ya de su vida cotidiana. Ya no va a ser parte de la emergencia, sino que va a ser parte ya de la cultura. Es algo que tenemos que aprender, vivir en higiene, vivir en limpieza, y que cuando un niño o una niña tenga cualquier tipo de enfermedad, una gripa, pues no vaya a la escuela porque contagia a sus compañeros. Bueno, temas interesantes trató aquí el secretario de Educación. Primero, los comités. Estos famosos comités, me voy a permitir mostrarte este asunto de los comités. Se implementaron justo antes de salir a vacaciones. ¿Recuerdas que hubo una semana cuando se avisó que se iba a suspender las clases? En toda esta semana se trabajó de la siguiente manera. Estoy aquí en una página del Gobierno de México y dice, de acuerdo al artículo 131, se instala una comisión de salud en los consejos de participación escolar. Y efectivamente, los principales que estuvieron participando en ello fueron los padres de familia y los maestros, por supuesto. Esta comisión tendrá las siguientes tareas: apoyar al filtro escolar, coadyuvar en la higiene escolar, comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan, relacionarse con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud para informar y coordinar acciones, y nos da un sitio web que podemos visitar. ¿Y qué se implementó? Bueno, pues se implementó lo siguiente:
solicitar a madres y padres de familia que acrediten diariamente la entrada de la escuela, haber seguido las recomendaciones de higiene y detección de síntomas de enfermedad. Es decir, bueno, de entrada el primer filtro es usted, señor padre de familia, usted, señora madre de familia, ahí en casa. Si mi hijo estaba enfermo, pues no lo debía de enviar. Aún así, hay gente que los envió la última semana, sabiendo que había una pandemia y sabiendo que había la posibilidad de contagio, los mandaron. Lavaron adecuadamente las manos de sus hijas, hijos o pupilos antes de ir a la escuela, y si no presentaba fiebre, tos seca, dolor de cabeza y cuerpo cortado. La verdad es que era una inspección meramente visual la que realizaron los padres de familia. A ver, el niño se ve que no le escurre el moco, se ve que no trae fiebre y punto. Y entraban al salón de clases. Una vez en el salón de clases, pues ya el maestro hacía también lo propio, ¿verdad? Que conoce más a sus alumnos. Los veía, les preguntaba si no traían fiebre, algunos decían que sí, y ya se ponía uno a llamar a la madre o al padre de familia. Entonces, bueno, la responsabilidad, señores padres de familia, inicia en casa. Y bueno, pues aquí dice que ya se suspenden las actividades no esenciales, eventos escolares, cívicos, festivales, actividades deportivas, comunitarias, se suspendieron concursos, se suspendió todo. Solamente era la asistencia al salón de clases, los que no estaban enfermos, por supuesto. En el punto 8 dice, en relación con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, las autoridades educativas locales deberán mantener una estrecha comunicación con la autoridad sanitaria y proveer a sus escuelas de materiales de limpieza e higiene. Te pregunto a ti, compañero maestro, que me ves, ¿si la Secretaría de Educación te dio todo lo necesario para que tú cumplieras con las medidas de sanidad? Te pregunto, ahora que regresemos a clases, ¿la Secretaría te va a ayudar con esto? La respuesta es no, y lo dijo muy claro el secretario de Educación. Cada comité va a trabajar, es decir, cada escuela se va a procurar sus cosas. Si ocupa cubrebocas, tendrá que conseguir cubrebocas. Si ocupa gel, si ocupa alcohol, si ocupa productos para la limpieza de tu escuela, los vas a tener que conseguir tú. Tal vez se entienda, tal vez no. Hay infinidad de escuelas, miles de escuelas en la República Mexicana. Y como dicen, bueno, pues no hay recurso que alcance. Sin embargo, bueno, pues el dejar a 300 alumnos, a 400 alumnos y a 150 o 200 o 300 padres de familia, habrá gente que diga, pues no es correcto, no es justo. Vamos a seguir escuchando al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, lo que habló sobre otros temas muy interesantes. Mi pregunta va más bien enfocada a este 30% de escuelas sin agua potable. ¿Cómo regresas a las clases con la seguridad después de una pandemia? ¿Van a mandar pipas? ¿Van a mandar tanques? ¿Cómo lo van a solucionar en el plazo inmediato? Como tú sabes, se establecieron comités de administración escolar participativa. Entonces, en cada escuela estos comités buscarán la forma, cada escuela tiene su propio método de tener agua potable a través de tambos, a través de la creación de un depósito de agua, a través pues hasta de cubetas. Hay lugares donde en la escuela que hay 10 niños, 15 niños, va a tener que ser de esa manera. Afortunadamente, en los lugares más lejanos, la epidemia no ha llegado. Son estos 1000 municipios que están libres del COVID, porque están muy aislados y la epidemia se contagia más de acuerdo a espacios donde hay un conglomerado humano. Por eso en Nueva York, por ejemplo, sí, pegó tan fuerte, ¿no? Y en México, donde más existe es aquí en la Ciudad de México. Así es. Igual y se entiende, ¿no? Porque, bueno, pues habrá escuelas que sí tengan una situación complicada por la lejanía de una zona citadina, una zona donde les puedan resolver. Pero bueno, pues una vez más, las escuelas tendrán que autogestionarse y conseguir lo que ocupan y necesiten.
una vez más. Bien, vamos con más. Bueno, pues así vieron cómo están regresando los niños en China, les están aplicando su gel antibacterial, una solución en todo el cuerpo, les están cambiando el cubrebocas con el que ya venían. Imagínense si hacemos eso aquí en México, en tu escuela donde me estás viendo, todo lo que tendríamos que hacer, todo el dinero que tendremos que conseguir para que nuestros alumnos estén así. Sin embargo, algo habrá que hacer y hay que irlo pensando ya, porque la Secretaría de Educación no nos va a ayudar con esto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no va a haber recurso que alcance, ellos lo han dicho en varias ocasiones, no va a haber recurso que alcance para repartir a todos. Entonces, pues la invitación a ti, director, a ti, supervisor, a ti, jefa de sector, hay que empezar a pensar de qué manera se va a dar el regreso y no solo que nos enfoquemos a la parte pedagógica, porque bueno, pues de eso se encargarán cada maestro de cada grupo. ¿Cómo se va a afrontar la llegada de los 300, de los 400, de los 500, de los 1500 alumnos que tenemos en primaria, en cada una de las escuelas, en primaria, en secundaria y en preescolar? Así es que vámosle pensando y vámonos cuidando también. Ya necesitamos nosotros mismos autoexigirnos, no salir más que a lo necesario, comprar comida, comprar medicamentos. El salir a tomar con el vecino no es indispensable, para nada. ¿Quieres que esto se termine ya? Pues quédate en casa, compañero. Compañero maestro, pues ha sido todo por hoy, una entrevista muy interesante y pues espero tus comentarios. Gracias, nos vemos a la próxima.